Finalmente ya existió la primera reunión entre autoridades mexicanas con las estadounidenses. Se trató de la reunión entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, con la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Aunque todavía no hay una postura oficial de lo que ocurrió, el secretario estadounidense ya emitió un tuit en donde dijo que en esa reunión le dejó muy en claro a la secretaria mexicana que el gobierno de Estados Unidos le va a imponer aranceles si no frena la migración hacia aquel país del norte. Hasta el momento, pues seguimos esperando la respuesta de la secretaria Graciela Márquez al respecto. Pareciera que se trata de un inicio en las negociaciones con el pie izquierdo. A esperar a tener la versión oficial. Bienvenidos a esta transmisión. Comenzamos. Ante las presiones de Donald Trump de imponer aranceles a México si no frena el tránsito de personas migrantes, pues el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha recibido palabras de apoyo, de respaldo, hasta de sus rivales en campaña. El presidente estadounidense Donald Trump ha fijado un ultimátum al gobierno mexicano. Si no frenan la migración, impondrán un arancel del 5% a todos los productos que lleguen de México a Estados Unidos. En respuesta, el gobierno mexicano ha optado por el diálogo y por la búsqueda de acuerdos antes de subirse al ring con Donald Trump. Luego de la oleada de tweets en un tono ya agresivo hacia las autoridades mexicanas por parte de Donald Trump y de una respuesta mesurada de Andrés Manuel López Obrador llamando a la conciliación, respuesta que ha sido cuestionada por un lado por sus opositores, pero también aplaudida por sus seguidores. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una carta de respaldo por parte de uno de los empresarios más poderosos de México. Se trata de Alberto Balleres, quien es presidente del grupo BAL. Veamos el documento que dice de la siguiente manera: señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, muy estimado señor presidente, respecto a la carta que usted envió al presidente Trump con relación a la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos, deseo felicitarlo y expresarle mi apoyo y simpatía. Tanto el contenido como el tono de su carta, con dignidad y decoro, muestran el carácter de un jefe de Estado que sabe defender los intereses de nuestro querido México de una manera constructiva. Le envío un cordial saludo y respetuoso y afectuoso. No sé qué palabra sea esa, la del final, pero como podemos ver, se trata de una carta escrita a computadora, bueno, con letra de molde y también con corregida o aumentada con letra a mano. Este es el documento que presumió el presidente vía Twitter, pero ¿quién es Alberto Balleres? Él tiene mucha historia que decir en torno de Andrés Manuel López Obrador. Alberto Balleres fue un empresario que logró multiplicar su fortuna durante el gobierno de Felipe Calderón. La multiplicó por 6. Se convirtió su familia en la tercera más rica del país en aquel sexenio, aunque desde el gobierno de Vicente Fox ya estaba recibiendo ciertos beneficios por parte del gobierno federal para poder incrementar su riqueza y obviamente creciendo sus empresas. Alberto Balleres se caracterizó el año pasado por ser uno de los principales enemigos de Andrés Manuel López Obrador. Es más, él envió un documento a sus trabajadores para invitarlos a no votar por el candidato que representa el populismo. Recordarán que se volvió muy polémico ese episodio de los llamados que hicieron diversos empresarios a sus empleados a no votar, sin decirlo, por Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, el entonces candidato de Morena, reveló que hubo una presión por parte de empresarios hacia Enrique Peña Nieto para pedirle que haga que José Antonio Meade renuncie a la candidatura y se sume a la de Ricardo Anaya, con el objetivo de evitar que llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Bueno, Alberto Balleres fue uno de estos empresarios, de acuerdo con López Obrador, que tras dar a conocer esta versión, esta historia de acontecimientos, los empresarios se unieron y a nombre Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los empresarios más poderosos del país, emitieron un comunicado
en donde criticaron precisamente este tipo de señalamientos hechos por Andrés Manuel López Obrador como candidato. Sobre este tema hice este video, te recomiendo, te invito a que lo veas y te pongo aquí también el documento, el comunicado que emitieron el año pasado. Por si lo quieres leer completito, le pongas pausa a este video y pues lo puedas revisar. Pero se trataba, Alberto Balleres, de uno de los acérrimos enemigos y de esos empresarios que no quería para nada que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y un año después tenemos una carta en donde manifiesta el respaldo al presidente, al ahora presidente, y hasta lo felicita por el formato de la carta que le envió a Donald Trump. Otro de los empresarios que ha emitido una postura de respaldo a Andrés Manuel López Obrador ha sido Mauricio Doener, quien es vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos de Global de Cemex, de Cementos Mexicanos. Emitió este tuit que dice: son tiempos de unidad, todos estamos con México, nuestras instituciones y con usted, señor presidente, y lo arroba López Obrador. Y vemos la fotografía en donde están ambos pues saludándose. Otra muestra de respaldo también llegó a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que recientemente ha estado también muy activo en torno de la reforma educativa y emitió un desplegado en los diarios de circulación nacional, que te lo dejo también aquí en pantalla por si lo quieres leer completo, le pongas pausa a este video. Un desplegado de apoyo a las políticas emprendidas por Andrés Manuel López Obrador en torno a este conflicto con Donald Trump. Otro de los apoyos que hay, o al menos que ha revelado el mismo presidente que ha recibido, ha sido por parte de Carlos Slim. Al menos 2 apoyos más le han manifestado los empresarios, y esto quedó de manifiesto en un tuit que el presidente emitió precisamente acompañado de la carta de Alberto Balleres. El tuit dice de la siguiente manera: agradezco la solidaridad de ricos y pobres, de la inmensa mayoría de los mexicanos en el tema de las tarifas que quiere imponer el presidente Trump. Igual que lo expresaron familias humildes, lo transmiten empresarios como Slim, Alemán y otros. Vean la carta de Alberto Balleres. Este es el tuit que ha escrito López Obrador y que precisamente estuvo acompañado de esta carta. Como reflexión final, hay que destacar el hecho de que pues en la política mexicana todos pueden ser enemigos hasta que ven sus intereses económicos tocados. Entonces allí cambia la configuración de aliados y de rivales. En esta ocasión estamos viendo algo que el año pasado parecía inimaginable: ver a empresarios como Alberto Balleres respaldando a Andrés Manuel López Obrador, felicitándolo y manifestándole todo su apoyo ante embates del gobierno estadounidense. Así las cosas en la política cuando la cartera pues está en riesgo. Y también por el lado del presidente, pues presumiendo la carta que recibió por parte del empresario, ese empresario que lo estuvo critique y critica a lo largo de todas las campañas, y del cual el mismo Andrés Manuel López Obrador le dedicó varios mensajes de crítica también de regreso hacia este magnate. Así las cosas en México. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si estás viendo El Caporal a Cucharadas, y si estás viendo esta transmisión completa, el programa completo, pues vámonos con el siguiente tema. Un tema bastante interesante y que también resulta difícil de comprender que se llegue a esta situación, porque por increíble que parezca, el PAN, el PRI y el PRD han salido a decir que pues resultaron favorecidos con el resultado de la elección de este 2 de junio. El pasado 2 de junio se realizaron elecciones en los estados de Baja California, Puebla, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo. Pese a que el PAN no logró conservar las 2 gubernaturas que estaban en juego y a que el PRI y el PRD se desdibujaron en el mapa político, los dirigentes de estos 3 partidos han emitido mensajes de victoria. Vaya declaraciones las que han hecho los dirigentes de los partidos que no resultaron favorecidos en esta elección. Comienzo por el PAN. De entrada, las elecciones en los 6 estados que se realizaron este 2 de junio, pues se hicieron en entidades que son gobernadas
principalmente por el PAN. El PAN iba prácticamente a defender cargos públicos, no a conquistar nuevos espacios. Y de hecho perdió las gubernaturas de Baja California y de Puebla, que eran las dos que estaban en juego. Marco Cortés, el dirigente nacional del partido, como balance de toda esta actividad, dijo que veía a un PAN crecido ante esta elección. Veamos el tuit que emitió al respecto. Dice: el PAN crece en Aguascalientes y Durango. Muchas felicidades a Tere Jiménez por ratificar el trabajo bien realizado en la capital aguascalentense y a Jorge Salum por este triunfo que lleva de nuevo a Acción Nacional a gobernar la capital duranguense. ¡Qué campaña! Enhorabuena. Esta es la evaluación que hizo Marco Cortés todavía en la tarde del 2 de junio respecto de el resultado de la elección. Aunque presumió que ganó las alcaldías de Aguascalientes y de Durango, y también dijo que había tenido mayoría en los congresos de Tamaulipas y Quintana Roo, lo cierto es que finalmente perdió la mayoría en el congreso de Quintana Roo. Es más, ganó el PAN, de acuerdo con los resultados preliminares, solamente 3 de 15 distritos. Hasta en esos pronósticos le falló al dirigente nacional del PAN. Ya al final del día, cuando llegó la hora de reconocer derrotas, decidió el PAN pues reservarse el posicionamiento, la postura respecto de la elección de la gubernatura de Puebla, y dijeron que iban a esperarse a que estuvieran más avanzados los resultados del INE. Se fueron a dormir el 2 de junio sin reconocer la derrota. Ya finalmente la reconocieron este 3 de junio, pero en la noche del 2 de junio, todavía en la conferencia de prensa, en donde dijeron que mantenían sus reservas, acusaron que Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle fueron asesinados. No dijeron por quién, pero sí culparon al gobierno de no haber hecho la investigación y no haberla concluido, la investigación respecto del accidente aéreo. De ese tamaño fue la respuesta y la manera en cómo cerraron el día. Cómo cerró el día el dirigente nacional del PAN. Por parte del PRI, el PRI resultó desdibujado en esta elección del 2 de junio. Quedó ya consolidado como la tercera fuerza política del país, aunque en algunas demarcaciones fue la cuarta y la quinta fuerza política, rebasados en algunos casos por el PRD y por Movimiento Ciudadano. Presumieron también haberse quedado con la alcaldía de Durango, cosa que ahí lo estuvieron disputando con el PAN, y la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, concluyó que vio a un PRI fortalecido en el desarrollo de esta elección y emitió bastantes tweets en este tenor. Veamos algunos en donde hace este tipo de pronunciamientos. Claudia Ruiz Massieu tuiteó: nuestra militancia está activa y consolidada. En el PRI nacional estamos listos para seguir trabajando de cara al 2021. En estas elecciones 2019 tuvimos condiciones complicadas y de muy alta competencia, pero demostramos fuerza y trabajo. El PRI nacional es un partido que transita por un proceso de renovación y reestructuración. De acuerdo con la información preliminar, podemos confirmar que seguiremos fortaleciéndonos de cara al 2021. De acuerdo con los resultados preliminares de las elecciones 2019 que se han generado hasta el momento, podemos confirmar que tendremos un porcentaje de votación mayor o igual que el alcanzado en el 2018. Será mayor o igual, pero aún así no lograron ganar pues cargos clave. Esta fue la evaluación que hizo Claudia Ruiz Massieu. Por parte del PRD, el secretario general nacional del partido, Ángel Ávila, presumió que seguían avanzando en Aguascalientes, que estaban consolidándose como la tercera fuerza política, ellos presumiendo que ya le están ganando al PRI, que lograron recuperar el registro local en el estado de Tamaulipas, que obtuvieron ciertos municipios y que dieron batalla en Hidalgo y en Quintana Roo. Él fue el único dirigente, aunque en su caso es secretario general nacional, que subió un video a las redes sociales con la postura del partido. Veámoslo. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Queremos agradecerles su voto de confianza por el PRD en las elecciones de estos 6 estados. Decirte que nos ha ido muy bien en Durango, donde el PRD tenía solamente el gobierno en 2 municipios, hoy lo vamos a tener en 5. Decirte también que en el estado de Tamaulipas hacía 6 años que el PRD no consiguió un registro local, hoy lo vamos a tener. Decirte que estamos peleando muy fuerte en el estado de Quintana Roo por ganar el mayor número de distritos. Como ustedes saben, en Puebla
hemos decidido como coalición esperar el tema de los resultados oficiales, y en el tema de Baja California están a punto de cerrar las casillas, creo yo, con estupendos resultados para nuestros candidatos, tanto a gobernador Jaime Martínez Veloz como en los municipios, en especial Tijuana con Julián Lizaola y en Mexicali con Jaime Dávila. Como ustedes saben, el PRD sigue avanzando, y en el estado de Aguascalientes comentarles también que estamos a punto de ser ya la tercera fuerza en el estado de Aguascalientes. Tenemos muy buenas votaciones en la capital y el PRD gobernaba el municipio de Pabellón de Arteaga. Hoy lo hemos vuelto a ratificar, además de ganar el municipio del Llano. Es decir, con un crecimiento muy importante, el PRD sigue estando presente en la vida de los mexicanos. Muchas gracias a todos y a todas. Finalmente, pues el PRD perdió varios cargos, sobre todo en Quintana Roo, cuyo gobernador nació de este partido. Como reflexión final, es muy difícil, es muy extraño ver a un dirigente nacional diciendo que perdió la elección y que su partido está prácticamente muerto. Siempre buscan los dirigentes nacionales una salida decorosa, ver el lado bueno de una elección pésima, y es lo que estamos viendo. Sin embargo, aquí surgen varias dudas. ¿Qué va a hacer de los dirigentes de los partidos? Recordemos que en el caso de Marco Cortés llegó a la dirigencia nacional en noviembre del 2018, apenas está estrenando. Cosa diferente que con Claudia Ruiz Massieu, que el PRI va a renovar la dirigencia en septiembre de este año, así que lo más seguro es que a ella sí la van a aguantar porque ya van a cambiar de dirigente y además tienen conflictos internos severos. Y en el caso del PRD será hasta el próximo año cuando está programada la elección interna. La pregunta es, ¿qué pasará con estos dirigentes de los partidos y cuál será su futuro político? Pues estaremos muy al pendiente de lo que resulte, porque sobre todo en el caso del PAN, que se trata de un dirigente nuevo, pues ahí sí la duda es qué rumbo lleva ese partido. ¿Tú qué opinas? ¿Qué va a ocurrir con los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final, si es que estás viendo El Caporal a Cucharadas. Y si ves la transmisión completa, vámonos con el tercer y último tema. Un último tema relacionado con la investigación por el caso de Altos Hornos de México. En medio de investigaciones en contra de Emilio Lozoya y de Altos Hornos de México por desvíos de recursos desde Pemex, dos altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto ya le pidieron a la Fiscalía General de la República pues ser entrevistados. Quieren ya finalmente que los sienten en el banquillo para enfrentar las acusaciones de frente. Tras recibir de la Unidad de Inteligencia Financiera información que sustenta desvíos de recursos en Pemex, la Fiscalía General de la República detuvo a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, y busca a Emilio Lozoya, quien es prófugo de la justicia. Sin embargo, a la par, realiza investigaciones en contra de otros exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, como Pedro Joaquín Caldwell e Ildefonso Guajardo, quienes han pedido ser entrevistados y enfrentar de frente los señalamientos que hay en su contra. Hay que recordar toda la polémica que generó la compra de la planta agronitrogenados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con Emilio Lozoya como presidente de Pemex. Una planta que fue comprada a sobreprecio y que además es chatarra. Le han invertido lo mismo que costó comprarla y sigue sin funcionar. Esto a todas luces, desde un inicio del momento de la compra, se señaló que había actos de corrupción de por medio porque no tenía caso la compra ni siquiera a ese precio. Es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando inician las investigaciones en contra de quienes formaron parte de esta transacción. De entrada, en contra de Emilio Lozoya, quien ahora ya es prófugo de la justicia y era director de Pemex, y en contra también del dueño de Altos Hornos de México, bueno, el presidente Alonso Ancira, quien él ya fue detenido. En este contexto, recordemos que también la Unidad de Inteligencia Financiera ha pedido que se investigue a la hermana de Emilio Lozoya y a su secretario particular cuando él estaba en Pemex. Pues entre las investigaciones que ahora ya están en manos de la Fiscalía General de la República, Pedro Joaquín Caldwell ha pedido a la Fiscalía ser entrevistado ya para que le digan si lo están investigando a él y para soltar, según
toda la sopa de lo que tiene que decir. Él fue secretario de Energía en el gobierno de Peña Nieto y fue consejero de administración de Pemex y emitió un comunicado que dice de la siguiente manera, leámoslo. Dice, a través de los medios de comunicación me he enterado de que mi nombre, junto con el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex, está siendo relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República en torno a la adquisición por parte de esa empresa de la planta de agronitrogenados ocurrida en años pasados. Al respecto, le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatoria se me relaciona. Es un derecho fundamental de las personas ser informadas sin demora y de manera detallada del contenido de las investigaciones que nos instruya la autoridad competente. Además, la sociedad mexicana reclama una investigación a fondo, objetiva e imparcial, y es mi voluntad contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean de mi conocimiento. Cabe mencionar que tengo más de 45 años de trayectoria pública al servicio de los poderes legislativo y ejecutivo a nivel local y federal, siempre actuando de buena fe, con estricto apego a la ley y a los principios de honestidad y honradez que norman mi conducta. Espero que la Fiscalía General de la República se sirva a convocarme a comparecer en términos de la ley. Atentamente, Pedro Joaquín Caldwell. Pero no ha sido el único que ha dicho que está dispuesto a ser investigado. También este 2 de junio, Ildefonso Guajardo, quien fue secretario de Economía de Enrique Peña Nieto y también fue consejero de administración de Pemex, emitió un mensaje vía Twitter diciendo precisamente que pues estaba dispuesto a que lo investiguen, pidiendo a la fiscalía que lo investiguen. Veamos ese tweet. Dice, por diversos medios se me ha mencionado en relación a la responsabilidad que como secretario de Economía tuve en el Consejo de Administración de Pemex. Manifiesto mi disposición a informar el papel de la Secretaría de Energía durante el periodo de mi responsabilidad de dicho consejo. Dije de energía, es de economía. Eso es lo que han dicho los altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, ahora que ya ven las investigaciones avanzadas. Como reflexión final hay que destacar el trabajo que está haciendo la Fiscalía, bueno, que inició con la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y que continúa ahora con la Fiscalía General de la República, que ha obligado a estos exfuncionarios a emitir estos mensajes. Cuando veas, ¿cómo va el dicho? Cuando veas las barbas de tu vecino remojar, no, cortar, pon las tuyas a remojar. Algo así. ¿Qué opinas en torno de estas investigaciones? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te agradezco que hayas visto este video hasta el final. Y no olvides, sobre todo, reventar el botón de like.